Y hoy quiero hablarles, hablando de siempre el concepto de desafío a través del año 2014. Estamos iniciando en este mes y creo que vamos a estar cerca de 3 meses, ¿verdad? Tenemos una secuencia de predicaciones siempre en el concepto del desafío 2014 que tenemos para este ministerio. Vamos a estar hablando sobre el desafío de vivir una vida victoriosa. Todo este trimestre, junio, julio y agosto, vamos a estar hablando sobre el desafío de vivir unas vidas victoriosas. ¿Qué le parece a usted? ¿Le interesa el tema? Y hoy voy a hablar específicamente, de acuerdo con lo que nos corresponde, acerca de claves para vencer a nuestro enemigo. ¿De qué voy a hablar? Claves para vencer a ese enemigo. Alguien podría ponerlo también como claves para vencer la tentación, o para triunfar sobre la tentación, que también podría ser así el título. Y en el pasaje que fue leído, encontramos al mismo Señor Jesucristo sufriendo una tentación. Y aquí hay varias claves interesantes que deberíamos de apuntar, que deberíamos de tener presentes. Me voy a ir en contra de todos los principios de la homilética que me enseñaron en el seminario y que yo mismo he enseñado también en los seminarios e institutos donde he enseñado, y a la gente que le he enseñado a predicar. Uno de esos principios es: no digas más de 3 puntos mayores porque la gente no te va a atinar al cuarto. Hoy tengo más de 6, le digo, o sea, tengo varios, pero ¿qué puedo hacer? Algo entendí después, ya predicando, que el sermón no tiene 3 puntos mayores, el sermón tiene los puntos mayores que tiene el sermón, es decir, lo que el texto dice, eso es. Y yo me di cuenta que hay varios principios. Estaría para una serie, ¿verdad? Una serie de 3, 4 prédicas, pero como sé que ustedes casi no tienen tiempo, pues se lo vamos a condensar y se lo voy a dar en cápsula. Así que levante su mano, póngasela en el hombro al vecino, muévalo un poco y le dígale: no me molestes, que tengo que poner atención a esta palabra. ¿Sí? No me interrumpas, porque tengo que ponerle atención a esto, hay mucho que aprender. ¿Estamos listos? ¿Sí? Levante su mano y diga conmigo: Señor, esta palabra es para mí. Amén. Y dígale al vecino: poner las pilas, porque tu parte es tu parte y la mía es la mía. El Señor entonces aquí está enseñándonos varias claves, pero quisiera, a propósito pedí que se leyera Mateo, porque voy a predicar de Lucas. Y es porque al leer Mateo y usted ve Lucas, ve algunas diferencias sutiles en la narración que tanto Mateo hace como Lucas hace. Y básicamente las narraciones de ambos definitivamente tienen razón, porque es la palabra de Dios y no se contradice, pero se complementa. Y segunda decisión que tomé para esta prédica hoy en la mañana es que tomaré como base la versión internacional, la NBI, la nueva versión internacional. Y la mayoría de ustedes tiene la Reina Valera. Entonces, por ahí van a ver las diferencias de alguna forma de traducir, pero muy interesante esta forma, estas frasecitas sutiles que nos enseña Lucas bajo la versión internacional, que me llamaron así poderosamente la atención y que nos van a enseñar a nosotros esta mañana. Así que ¿está preparado? ¿Está dispuesto? ¿Quiere recibir esta palabra? Le aseguro que le va a ser muy útil. Le aseguro que cuando usted salga de aquí, y si no estando aquí mismo, le va a salir una tentación en un momento determinado, y para no caer en ella, aprenda estas claves. El Señor aquí nos está dando claves porque Él venció esa tentación, ¿o no lo hizo? Él venció varias de las tentaciones que le cayeron acá. Él salió victorioso de eso. ¿Y por qué nos enseña esto el texto? Bueno, hay varias razones. La primera es que la tentación ocurrió antes del ministerio de Jesús, antes que el Señor empezara su ministerio, para demostrar que Él había vencido a su enemigo, que Él era victorioso sobre su enemigo. Pero la segunda lección grande es que nos enseña a nosotros también los secretos para poder vencer las tentaciones. Y lo podemos hacer de la misma manera que lo hizo Jesús, punto. Es decir, aquí está la gran enseñanza. Pero aquí hay varias claves que yo quiero dejar con ustedes en su corazón, y como son varias, y sé que ustedes son gente de un tiempo muy limitado porque están muy ocupados, pues voy a tratar de correr con esto. Capítulo 4, siempre de Lucas. Es interesante que está en Mateo 4, pero también está en Lucas 4. Entonces en Lucas 4, lléguese ahí a Lucas, abra Lucas, y si trajo lapicero y cuaderno mejor, porque aquí hay que apuntar, porque si no se nos va la onda.
Entonces vamos a aprender de Lucas 4. La primera clave, estamos hablando de claves estratégicas para salir victoriosos, para vencer a nuestro enemigo o no caer en la tentación, como usted quiera definirlo en su mente. Primer clave, diga conmigo, el Espíritu Santo. Primer clave es el Espíritu Santo. El creyente hace mal cuando se olvida del Espíritu Santo. De hecho, ahora es la era del Espíritu Santo. Cuando nosotros no entendemos que el Espíritu Santo es nuestro mejor aliado, nuestro mejor amigo, nuestro mejor compañero, es el Espíritu Santo, Dios mismo en nosotros, dentro de nosotros, y es la gran herramienta para seguir adelante. Si entendiéramos eso, nos haríamos más amigos del Espíritu Santo, pero como no, nos alejamos de Él, y Él es clave en toda nuestra vida cristiana, y el Señor lo quiere demostrar aquí. Y dice la palabra, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Note usted que 2 veces en el versículo se menciona Espíritu Santo. O sea que la persona clave aquí, ¿quién es? El Espíritu Santo. En ese versículo no es Jesús la persona clave, es el Espíritu Santo. Y tú no eres la persona clave, es el Espíritu Santo en ti. La clave número 1 es el Espíritu Santo. El Señor se preocupó por estar lleno del Espíritu Santo. Porque ¿a dónde fue llevado? Según ese versículo, fue llevado al desierto. El desierto, un lugar literal en donde él estaba a solas, no era un desierto como el Sahara, que solo es arena, sino el desierto de Israel, los desiertos del Medio Oriente, son rocosos, son montañas, rocas, en sí es arenoso, pero ahí las personas pueden vivir en cuevas, se pueden guardar de alguna sombra, pero es extremadamente caluroso, no hay agua, muy pocos lugares donde haya agua, es un lugar de yermo, el yermo significa de gran ardor y mucho dolor, es un lugar muy caliente, sin agua ni comida, y dice la palabra que él estuvo 40 días y 40 noches en ayuno y en oración en el desierto. Esto ocurrió al final del ayuno, no empezó al inicio ni en medio, fue al final, y ahí es otra clave que les quiero enseñar después. Pero dice la palabra que el que se encargó de llevarlo al desierto es el Espíritu Santo. Aquí hay algo interesante. Desierto en la Biblia también es un tipo, es una enseñanza. El desierto en la Biblia son lugares físicos, que les dije, pero también es un lugar espiritual. Hay gente que espiritualmente también está en el desierto. El desierto es el lugar en donde nos falta todo, en donde tenemos sed, en donde sentimos morirnos, en donde no hay comida, en donde hay escasez. ¿Nos hemos sentido alguna vez así? Por supuesto, son épocas de desierto, en donde usted no ve agua por ningún lado, solo ve piedras y arena, en donde el calor es infernal, en donde usted siente que ya no aguanta, en donde usted está solo y nadie por usted, en donde el sol lo azota en la mañana y por la noche lo tira el aire frío y gélido del desierto, porque el desierto en las noches baja mucho la temperatura, increíblemente a -0. Y horas después sube a más de 40 y tantos y a 50 y tantos grados. O sea que va llevando al hombre desde las alturas del calor a las profundidades del frío. El desierto es terrible, pero hay épocas de desierto. Lo interesante aquí es que ¿quién llevó al desierto al Señor? Al Espíritu Santo. Si estás pasando épocas de desierto, quiero decirte que es el Señor el que te metió en el desierto. ¿Estás pasando por una prueba? Es el Señor el que te metió a la prueba. ¡Ay, el Señor! El que me ama a mí. Aquel que dice que yo soy la niña de sus ojos. Sí, ese es el que te mete al desierto. Cuando estás padeciendo de la prueba, en donde estás a 3 menos cuartillo, en donde sientes que no llegas a fin de mes para pagar lo que tienes que pagar, en donde sientes que te ahogas con las deudas, en donde sientes que esa enfermedad no tiene solución, en donde piensas que en tu familia las cosas van a la quiebra. Es época de desierto y muchas veces es Dios quien te mete en el desierto. Léase Números, el libro de Números es formidable. Yo tengo un comentario que he escrito de Números y no he podido editarlo todavía. Algún día voy a terminar mi 5º libro y va a ser un comentario de Números y voy a poner las lecciones del desierto.
En Números encontramos las lecciones del desierto. Y es que Dios metió al pueblo al desierto, pero también otra enseñanza es que a veces el desierto nosotros mismos nos lo fabricamos. O sea que depende. A veces Dios me mete al desierto y otras veces yo me meto en el desierto. En el caso de Israel, en Números, ellos se metieron al desierto porque no quisieron entrar a conquistar la tierra. Pero una gran lección en el desierto, en Números y aquí, es que el Señor está conmigo en medio del desierto. ¿Sí? Yo no sé si hay alguien aquí esta mañana, pero le hablo a un creyente que tenga pruebas y le digo, el Señor está contigo en medio de la prueba. Estás en el desierto porque tú entraste o porque Dios te llevó, Dios está contigo allí. Porque dice que el Espíritu Santo fue el que llevó al Señor al desierto y estuvo con Él en el desierto. Muchas veces el Señor no te va a librar de las pruebas. Es más, Él te mete en la prueba. Pero lo que sí es que te asegura que va a estar contigo en la prueba. Que no te va a dejar sola, no te va a dejar solo en la prueba. Y entonces, primer clave, asegúrate de que el Espíritu Santo esté contigo en todo momento, porque va a venir la gran prueba y la gran tentación. Dice que fue tentado en el desierto. Y la clave aquí entonces es la llenura del Espíritu, estar en contacto, estar en sintonía con el Espíritu. Entonces, no evitará Dios la tentación, ¿sí? Pero sí podríamos reconocerla. Es decir, aquí quiero llegar con esto. El Espíritu Santo no va a evitar la tentación que te venga. Hagamos una diferencia entre prueba y tentación porque hemos estado hablando de las dos esta mañana. Una es prueba, otra es tentación. No son lo mismo. No son lo mismo. La prueba y la tentación se pueden dar en el mismo lugar, con las mismas circunstancias, pero los resultados son diferentes. Porque cuando una prueba viene a tu vida y es prueba, te va a hacer fuerte. No te va a alejar, te va a acercar a Dios, te vas a sostener de Él y vas a salir victorioso, y cuando salgas victorioso serás más fuerte y serás más sabio y serás más capaz. Pero si es tentación, la tentación te va a hacer dudar, la tentación te va a hacer alejarte y la tentación te va a hacer caer totalmente de cabeza y no avanzar. Cuando caigas, entonces te vas a sentir alejado de Dios, desprovisto de fuerzas, el sentimiento de fracaso, y te llevará a debilidad. Entonces la prueba me fortalece, la tentación me debilita. La prueba me levanta y me hace fuerte y me hace avanzar. La tentación me hace débil, me hace quedarme y me hace retroceder. Esas son las grandes diferencias. El Señor aquí fue tentado, aunque también de alguna manera estaba en una prueba al principio, en la prueba del desierto. Entonces la primer clave es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no evitará la tentación, pero me ayudará a reconocerla. ¿Pueden repetir conmigo esa frase? A la cuenta de 3, yo le voy leyendo la frase y usted la repite. ¿Está listo? Quiero escuchar lo que está aquí despierto, está vivo hoy, y me lo dice fuerte. A la cuenta de 3. La tentación vendrá a mi vida, pero el Espíritu Santo no evitará que caiga en la tentación, pero me ayudará a reconocerla. Entonces el Espíritu Santo no te va a sacar de la tentación, pero te va a decir, hey, ¡ping! Una alarma interna, hey, aquí vas a caer, aquí vas a sucumbir, papaito, aléjate, ¿verdad? A veces como José, con una mano adelante y la otra atrás, sin ropa, porque estuvo a punto de caer, pero salió huyendo, ¿sí? A veces uno dice, las tentaciones dependen de mis debilidades y de las situaciones, harán que yo caiga. Spurgeon, uno de los más grandes predicadores del siglo XIX e inicios del XX, un evangelista de su tiempo, era un hombre que cuando predicaba se convertía en mucha gente, era increíble la prédica de este hombre. Y una vez dice la historia que él terminó de predicar y bajó los escalones del altar donde él estaba, y un hombre se acercó a él y le dice, hermano Spurgeon, la predicación suya es excelente, usted es un hombre admirable, después de Jesús solo usted ha sido el más grande de todos los predicadores. Y le dijo el hombre, sí, ya lo sé, el diablo también me lo anda recordando todo el tiempo. Porque fácil es caer en la tentación del ego, que vamos a ver aquí. Si tú eres hijo de Dios, haz tal cosa, adórame, entonces vas a ver. Porque el ego es una debilidad muy grande.
La clave es ¿cómo decirles? No salir huyendo de la tentación solo por sí, sino reconocerla antes. No voy a evitar caer en ella, o sea, estar metido en un ámbito de tentación, pero saber reconocer que hay una tentación y salir de ahí rápido. Esa es la clave. ¿Y eso quién nos va a ayudar? El Espíritu Santo. Pero como son muchas claves, sigo corriendo. Segunda clave. La primera dijimos es Espíritu Santo. Recuérdese. La segunda, mi decisión. Segunda clave para vencer una tentación. Segunda clave para vencer a mi enemigo es que es mi decisión. Diga conmigo, mi decisión. Dice el texto que el Señor es el que decidió él mismo salir de la tentación. No fue el Espíritu Santo el que lo hizo. No fue el Espíritu Santo que le dijo salte de ahí. Fue el Espíritu el que lo llevó al desierto. Fue el Espíritu el que lo puso en medio de la tentación. Pero fue la decisión de él si caía o no caía. Si él caía o no caía. Dice la palabra de Dios que Dios no tienta a nadie. Es el enemigo, el diablo es el que tienta. Él prueba a sus hijos. Dios prueba a sus hijos, pero nunca los tienta. Pero ¿qué hizo el Señor aquí? Dice que lo llevó al desierto. Estuvo allí 40 días, 40 noches y fue tentado por el diablo. Algunos escritores, algunos estudiosos de la Biblia dicen que Jesús fue tentado a lo largo de los 40 días. Que en alguna ocasión recibió una, que en otra ocasión recibió otra tentación a lo largo de los 40 días y aquí se registran. Pero el texto también dice que al final de estos 40 días, dice que no comió nada durante aquel tiempo y al final de esto tuvo hambre. Entonces la mayor parte de los escritores coinciden que fue al final del periodo de los 40 días cuando vino la tentación. ¿Por qué? Porque obviamente el Señor como ser humano fue debilitándose. A lo largo de los 40 días de no comer, de no tomar agua, o de repente sí tomaba agua el Señor acá, Él fue, digamos, debilitándose. Y en un momento determinado podía estar lleno del Espíritu Santo, pero estaba débil. Y al final de esa debilidad, en ese momento de debilidad, es cuando el enemigo lo captura. Y le empieza a decir sutilmente, ¿tienes hambre? Si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan y solucionas el problema. Entonces él aprovecha esta circunstancia y no, la clave aquí no es Dios, la clave aquí soy yo. En las tentaciones el Espíritu Santo está conmigo y me ayuda a reconocerlas, pero soy yo el que decido si entro en ellas, si caigo en ellas o no. Soy yo el que tomo esa decisión, nadie más. Porque así no le podemos echar la culpa a Dios. Y óigame, tampoco le eche la culpa al diablo. No vengo como abogado del diablo aquí, ¿verdad? Pobre diablo, no. Es usted y soy yo los que nos encargamos de tomar una decisión si caemos o no caemos. Ya en el Sermón del Monte dice, en el Padre Nuestro dice, no nos metas en tentación. Y dice también en Lucas, Señor, no nos permitas que caigamos en tentación. A veces Dios me pone en medio de la tentación, pero yo a veces soy el que busco la tentación. No es Dios quien decide, soy yo. Pero ¿sabe una cosa interesante? El diablo no me va a meter en tentación. Él aprovecha las circunstancias y me empuja a ello, me invita a eso. Pero el diablo no decide necesariamente mis circunstancias, soy yo. Él aprovecha las circunstancias. Él dice, en este momentito, ahorita lo capturo porque cabal lo tengo. ¿Sabe cómo es eso? Como aquellas trampas para capturar conejos. ¿Sí? ¿Cómo son esas trampas de capturar conejos? Ustedes saben, ¿verdad? Los tienen a un espacio abierto, ponen una zanahoria en el lugar. Hay ¿cómo decirles? Como una tapadera, como una red que va a caer, pero está sujeta a un nudito suave y ahí hay una zanahoria. Cuando viene mi amigo el conejo y ve la zanahoria, él no ve la trampa. ¿Qué ve? La zanahoria, se enfoca en la zanahoria, no ve el contorno de la situación, no ve que está a punto de caer en medio, no ve la fauce del león, él ve la zanahoria.
Y entonces se acerca la zanahoria, toma la zanahoria y cuando él se la lleva a comer, jala, destraba el nudo, ¡fum!, y cae en la trampa. Esa es precisamente la estrategia del diablo. Primero te va a alejar, te va a dejar a solas, en donde, según parece, nadie te ve. Segundo, tú vas a ver que todo es bueno y es sabroso y es algo que te gusta, porque te gusta la zanahoria como buen conejo o buena coneja que eres, te gusta la zanahoria. Es decir, nunca te va a poner algo que te desagrade, él te va a poner cosas que te agradan, que te gustan en el paladar de tu ser interior, del mío, y va a hacer que nos enfoquemos en lo que nos agrada y no vamos a ver el entorno. ¡Hala, qué alegre pasar un rato aquí con mis cuates! Sí, es alegre, pero te van a sacar 2 botellas de whisky, 5 de cerveza y tú decides qué haces ahí. Ah, no, pero son mis amigos. Claro, son tus amigos. ¿Y la pasamos bien? Sí, la pasamos bien, pero soy yo el que decido qué voy a hacer ahí. Entonces, una clave es realmente entender el entorno de la situación, no solo ver la zanahoria. Dios no me va a meter en la tentación. Dios muchas veces me va a llevar al lugar para que yo sea tentado, y muchas veces, y la mayor parte de las veces, soy yo el que voy al lugar, pero yo soy el que decido qué hago con eso. Soy yo y nadie más que yo. Ni Dios tiene la culpa, ni el diablo tiene la culpa, la tengo yo. Dígale al vecino, voltéelo a ver al vecino, la culpa la tienes tú, dile al vecino. Y ahora contéstele, y tú también, dile al otro. ¿Ya? ¿Quién es el culpable entonces de caer en una tentación? Usted. Como usted dijo yo, pues usted. Sí, yo soy el culpable. No es ni Dios ni el diablo. El diablo es pilas, él aprovecha las circunstancias. ¿Sí? Cuando la persona dice y está en esa depresión, Señor, yo quiero la muerte, Señor, ¿para qué la vida? Yo quisiera la muerte. Se acerca el enemigo y dice, a sus órdenes, jefe, y te voy a enviar un espíritu inmundo de muerte para que te lleve. ¿Cómo viene el espíritu inmundo de muerte a la persona? Porque la persona lo llama, pues. ¿Sí? Es que fue el diablo el que me engañó, mi hermano. ¿El diablo te engañó? Sí, el diablo me obligó. ¿Te obligó el diablo? Pero si por esa calle donde tú ibas y cabal en ese prostíbulo donde entraste, hermano, hay 3 iglesias evangélicas, ¿por qué no decidiste entrar a una de ellas? Entraste al prostíbulo. ¿Quién decidió? Y no habían 5 cuadras para decidir en una dónde irse, tenías que irte por donde estaba la del prostíbulo. Entonces, ¿quién decide eso? Somos nosotros. Nosotros somos los que dimos. Eso es un extremo para varones. Las mujeres, ay no, es que yo no quería decirlo, pero se me salió de la boca y tuve que decirlo. Ese chisme no fue culpa del diablo, esa fue tu lengua larga. Tienes que aprender a recortar tu lengua y tú decides qué dices y qué no dices. Es que el diablo me obligó. ¿Han visto ese rótulo que está por allá muy bonito? Es poderoso en la publicidad. Dice, yo no quería, el precio me obligó. ¿Han visto esa? Buenísimo, miren, buenísimo. Me quedé viendo, qué buena publicidad. Dije, este cuate, quien hizo eso, la pensó, se la fumó. Yo no quería, el precio me obligó. Piénselo, esa es una estrategia. No estoy diciendo que aquel es diabólico, pero así es el sistema. Yo no quería, el precio me obligó. ¿No le ha pasado a usted que va a unas famosas tiendas de ropa y de zapatos usados y regresa con una maleta? ¿Y qué pasó? Es que, bueno, yo no tenía interés en comprar eso, pero de repente cuando llegué estaba a buen precio y me lo traje. Es tentación. En los supermercados, las puntas de góndola, según los estudiosos de las ventas, ¿verdad?, la psicología de la compra, ponen en las puntas de las góndolas las ofertas. ¿Por qué? Porque es captura, ¿verdad? Usted llega al lugar y la zanahoria, ¡pah!, cayó, porque se la ponen ahí, le ponen, y la punta de góndola es precio más alto, es decir, el dueño de ese producto paga por estar en esa góndola, en la punta, más que estar en medio del callejón del pasillo, porque sabe que las ventas son más probables en la punta de la góndola que en medio, porque la psicología así del precio así lo dice. Interesante, así actúa el diablo. Él no se va a estar oculto en la oscuridad y te va a decir, soy el diablo, témeme. No va a hacer él eso. ¿Acaso no? Pablo dice en Corintios que el enemigo se viste como ángel de luz. Así es. A los varones cuando hemos estado reunidos le digo, créeme que el diablo no se te va a aparecer cachudo, tridente, cascos y todo lo demás. Se te va a aparecer con una falda corta, bien cortita y con piernas bien torneadas. O sea, así se te va a aparecer. Es cuestión de que tú decides qué hacer con eso.
¿Sí? Pero mire, es que, ¿qué podía hacer yo si el amigo este que vino me dijo, mira, te voy a dar una muy buena comisión para que te ayudes en tu casa ahora que tenés problemas, solo fírmame este documento? Yo no hice nada malo, la medicina llegó hasta más barata al lugar, yo solo firmé, ¿y qué culpa tenía yo de que me regalara caballo? ¿Verdad? Eso fue tentación, pues. ¿Quién decidió firmar? ¿Acaso el diablo te dijo, firma, firma? Nadie, soy yo el que tomó la decisión. Pero ya creo que ese punto está bastante entendido. Primer clave, Espíritu Santo. Segunda clave, mi decisión, yo decido. Tercer clave, dígale al vecino, no me interrumpas. Tengo que poner atención a esto. Tercer clave para vencer a mi enemigo. Tercer clave de estrategia para salir victoriosos en el desafío de Dios. Tercer clave, identidad. Diga conmigo, identidad. Fíjese el texto, versículo 3. Si eres hijo de Dios, dile a estas piedras. Vamos a otra. Versículo, vamos a ver si me ayudan. Versículo 9. En medio del texto. Si eres hijo de Dios. Dos veces el enemigo le dice al Señor Jesús, si eres el Hijo de Dios. Ahora, no nos vayamos por la tangente. Aquí hay dos formas de interpretarlo y las dos son válidas, que conste. Una es que el diablo cuestiona la identidad de Cristo y lo cuestiona a él. Si eres hijo, demuéstralo pues, demuéstrame que eres hijo de Dios. Haz que las piedras se conviertan en pan, demuéstralo pues, envía a los ángeles para que te tomen cuando te tires del pináculo, demuéstralo. Esa es una opción. Y la otra es de cuestión de traducción de la Biblia, porque otros dicen que tal vez está en forma afirmativa y dice, puesto que eres el Hijo de Dios, ya que yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Esos son juegos de palabras. Yo sé que tú sabes que yo sé que tú sabes que eres hijo de Dios. Y como yo sé que tú sabes que eres hijo, entonces hazlo y dile a las piedras que se conviertan en pan. Si usted tuviera poder para eso, ¿lo haría? Es muy seguro que sí. Si yo tuviera el poder como el rey Midas de que lo que toque se vuelva oro, ¿qué cree usted que haríamos? Tocaríamos a todos. El problema es cuando usted quiera abrazar a un ser querido. ¿Ah? Está bueno que abrace a la suegra y después la vende. ¡Ay! Ahí te hablan. Pero si usted quiere a su esposa y a sus hijos, si es Midas, ¿qué va a ocurrir? ¿Verdad? Entonces, si tuviéramos el poder, lo haríamos. Y el enemigo sabía que Jesús tenía el poder, y por eso lo tienta en su identidad. El enemigo va a venir a tentarte en tu identidad. El enemigo va a querer botarte en aquello que él sabe que es clave en tu vida, pero que si tú no lo tienes afincado, fácilmente caerás. Fácilmente caerás. ¿Por qué muchos caemos en las tentaciones? Porque no sabemos quiénes somos. Pero si supiéramos, si afincáramos quiénes somos, nos pararíamos en nuestro lugar y le diríamos al otro, cállate, respétame, vete. Pero como no sabemos quiénes somos, como dudamos de nuestra capacidad y de nuestra identidad en Él, andamos, ay no, el diablo, ay no, ay yo soy débil. ¿Verdad? Ay no, botella asquerosa de whisky, muy grande te veo, enemiga, yo soy débil. ¡Ah! ¿En dónde está el problema? Está en mi ser interior, en lo que yo pienso de mí que yo soy. Ahora se está hablando de los reinados en Europa, porque un rey abdicó, es decir, renuncia al reinado en favor de su hijo. El hijo Felipe VI, que se va a llamar este cuate, Felipe fue educado desde el nacimiento, desde el vientre de su mamá, fue educado como príncipe y como futuro rey. Él fue levantado desde el vientre de su mamá. Cuando él salió se le llamó el rey en la cadena de mando. Cuando muera este es príncipe, pero será llamado rey. Y desde cuando fue educado, cuando yo leí la historia de este hombre, lo envió el papá a escuelas específicas de economía, de política y de milicia. Lo envió a 3 escuelas, una de ellas Estados Unidos, una de las más prestigiosas. Lo envió a otras escuelas de Europa.
El tipo habla 3, 4 idiomas, fue formado en política, fue formado en economía y fue formado en milicia. Él es el jefe de las Fuerzas Armadas de su país. ¿Qué creen ustedes? Él estará pensando, ¿será que yo soy rey? ¿Será que puedo hacerlo? Yo no me siento rey, yo no me siento príncipe. ¿Y ahora qué hacemos? Ese tipo desde el vientre fue formado con una identidad. ¿Acaso cuando él viene a Guatemala, que ha venido, o hay otros países del mundo, acaso ese tipo, cómo ingresa a ese hombre a los lugares en donde está? ¿Cómo es su porte? Y aparte que el tipo es alto, ¿verdad? El tipo es alto, creo que mide 1,90 y algo. El tipo es alto, bien parecido, ¿sí? Y un tipo de un porte increíble, la forma en que se viste. ¿Por qué? Porque él sabe su identidad. ¿Acaso cuando él entra a una reunión de otros reyes o de presidentes entra, "What's up, man"? Él no anda así, porque él sabe su porte, él sabe quién es él sabe su identidad y se porta como tal. Él sabe desde chiquito que era príncipe, pero él iba apuntando a ser rey. Entonces es natural. Ahora que el papá dice, mi hijo, ya no doy bola, te toca a vos. Él dice, aquí estoy. Él ni cuestiona si merece o no merece. Él ni cuestiona si puede o no puede. Él lo merece y él lo puede, porque él ya se sabe rey, porque fue educado en su mente para ser rey. Entonces él vive como rey y literalmente se porta como rey. El tipo viene y es tan increíble que él reconoce autoridad entre otros y él también demanda autoridad. Ese hombre no anda cuestionado en su identidad y se porta como tal. Y el Señor te ha dicho a ti que desde antes de la fundación del mundo te eligió para que fueses hija e hijo del rey. Te formó para que fueras la princesa y el príncipe, para que heredases el reino. Y te ha formado y te ha dado las mejores escuelas que pueden haber. Y te dice las mejores lecciones que puedes aprender. Y sería bueno que aprendieras estas lecciones y que aprendieras esta escuela, porque entonces tomarás el lenguaje. Aquel habla 3, 4 idiomas. Aprende el lenguaje del Padre. Apréndete este lenguaje y vive en este lenguaje. Por eso el diablo, cuando lo atacó con el lenguaje que él conocía, ¿no acaso dice la Escritura? El Señor se levanta y le dice, papadito, estás frito conmigo, porque si alguien conoce la Escritura soy yo. También dice la Escritura tal cosa. ¿Y cómo lo cayó? Con la Escritura. Esa es una de las claves que voy a ver, es la palabra de Dios. Entonces, identidad. Si eres el hijo, o por cuanto eres el hijo, haz tal cosa. Y entonces él se porta varonilmente y como hijo dice, claro que soy hijo. Y por cuanto soy hijo, vivo de acuerdo a estos principios. Y lo calla con la palabra. Entonces no cae en la tentación de la identidad. Pero muchos de nosotros caemos porque no estamos afincados. Cuando venga una tentación a tu vida, de las debilidades que tú sepas que son, entonces recuérdate quién eres. Y no puedes decir, no puedo yo abdicar a mi reinado. No puedo yo tirar mi primogenitura. Como, ¿se recuerdan aquella historia de Génesis en donde hay 2 hermanos? ¿Se recuerdan ustedes? De Jacob y Esaú. Esaú le tocaba ser el heredero, le tocaba ser el príncipe, ¿verdad? Le tocaba ser el rey. Pero ¿qué hizo el tipo? Por un plato de lentejas lo cambió. Lentejas para nosotros podrían ser frijolitos, los de Guatemala, ¿verdad? Frijolitos sabrosos. Dice, por ese plato de frijoles cambia un reinado. ¿Sí? O como decía aquel rey inglés, mi rey no por un caballo, mi rey no por un caballo, porque lo estaban persiguiendo y dice, un caballo me salva. ¿Qué me importa el reino? Porque cuando uno no tiene una identidad afincada, le vale. Cuando uno no se sabe hijo de Dios, le vale. Un cigarrito, un trago, ¿verdad? Cualquier debilidad, dinero mal habido, frases fuera de lugar, botan tu reinado. Tan fácil que es tirar el reinado. Por un plato de lentejas lo tiramos, porque no estamos afincados en nuestra identidad. Pero si paramos y decimos, yo soy hija del rey, yo no voy a caer en esto. Yo no tan fácilmente porque soy hija, porque soy hijo. Tengo las promesas del Padre. Diferente sería. Hágame un favor, voltee a ver a alguien y dígale, vamos, quiero verlo. Voltee a ver a alguien y dígale, ¿sabes a quién estás viendo? Y dígale a la princesa, el príncipe de Dios, así dígale. Otros se voltean y ni se lo creen. Otros solo se ríen, otros no. Y alguien no voltea a ver, es que muy feo la palabra. Primer clave, Espíritu Santo. Segunda clave, decisiones, mis decisiones. Tercer clave, mi identidad.
Cuarta clave, a ver si se les va quedando algo. Ser más hacer. Ser más hacer. ¿A qué me refiero con esto? Dice el texto: si eres hijo de Dios, versículo 3, dile a estas piedras que se conviertan en el pan. El Señor le dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso está citando Deuteronomio 8, cuando el Señor le dice al pueblo: mira, tenías hambre y te di maná en el desierto. ¿Sí? Para demostrarte que no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. ¿Quién le proveyó el maná? La palabra de Dios. Por la palabra de Dios vino el maná. No vino en sí el pan por el esfuerzo del hombre, vino porque Dios le envió el maná. Entonces le dice: no solo de pan vivirá el hombre, vivirá más de la palabra de Dios. Si estuviéramos en Guatemala y hubiese un ateo por acá oyendo eso, diría: tenés razón, no solo de pan vivirá el hombre, también de tortilla, ¿verdad? O sea, alguien buscando algo de esta manera. Dios dice: de mi palabra vives. Pero ¿dónde vamos con esto de ser y hacer? Lo saco no de ese texto en sí, sino lo que pasó. Fíjense ustedes, quiero llevarlos a este punto. Vamos a ver, versículo 2. ¿Está conmigo? Allí estuvo, ¿cuántos días? 40 días, y fue tentado por el diablo. Dice: no comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Él estuvo en un periodo de ayuno y de oración. ¿En qué periodo estuvo el Señor? De ayuno y oración. Él estaba preparándose para su ministerio. Al final del ayuno le viene una tentación. Al final del ayuno le viene una tentación. Uno podría decir que al final de un ayuno es cuando más fuerte en Cristo está, cuando más fuerte espiritualmente está. ¿Está conmigo? Porque para eso estoy ahí metido en el ayuno, ¿verdad? Para descubrir la voz de Dios, ser sensible a Dios, ser poderoso en Dios en el ayuno. ¿Está conmigo en eso? ¿Para qué nos sirve un ayuno? Un ayuno al abstenernos de comida y buscar a Dios, para meternos más con Dios y ser más fuertes espiritualmente. Pues ahí, cuando él era más fuerte espiritualmente, allí precisamente le vino la tentación. ¿Por qué hacemos las cosas que hacemos? Hablando del ministerio y de las cosas de Dios y de la iglesia y de las prácticas evangélicas que tenemos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Porque adoramos a Dios, porque leemos la Biblia, los que practicamos o practican el ayuno, porque lo hacen. No estamos cuestionando si el ayuno, sino las razones. Hay gente que dice, o da a entender en su mente, que por practicar algo de una religión, automático tiene el poder para salir de una tentación. ¿Se recuerdan ustedes aquella ilustración del fariseo y del publicano? ¿Sí? ¿Ustedes que leen más de Biblia que yo? ¿Sí? Dice que el publicano se acercó a Dios y allá adelante decía: Señor, te doy gracias porque yo ayuno, porque yo doy mis ofrendas, porque yo no dejo de venir. ¿Sí? Yo aquí estoy, Señor, gracias porque miras eso, aquí está. Y allá atrás había un publicano, es decir, de los que eran considerados más pecadores, público y en privado. Y dice: Señor, por favor, sé propicio a mí que soy pecador. Señor, mira mi pecado, limpia mi pecado, quiero acercarme a ti, quiero ser limpio de mi pecado. Ahora veamos al fariseo. ¿Cuáles eran sus argumentos para decir que estaba bien con Dios? Lo que él hacía y lo que él hacía. ¿Y cuál era el argumento de aquel hombre para acercarse a Dios? Y le dice: Señor, mira, yo soy pecador. Entonces la clave para yo pelear y luchar y vencer en mis tentaciones es ser y hacer. Ser y hacer. Es un poquito encubierto esto lo que le estoy hablando, un poquito así medio zafado, espero que yo me dé a explicar. Pero la idea es que la clave para vencer una tentación no solo está en hacer cosas: ayunar, ofrendar, diezmar, asistir. ¿Está conmigo? Pero que esas cosas no son malas, al contrario, nos ayudan a ser mejores personas. Pero la clave es en que si soy verdaderamente esa persona humilde que quiere ayuda de Dios y aparte hago cosas por ayudarme a mí mismo. Porque leer la Biblia es bueno o es malo. Bueno, ¿estás seguro?
¿Sí? Se queda, bueno, ya no es afirmación sino pregunta. Bueno, ¿es bueno o no es bueno leer la Biblia? ¿Es saludable o no es saludable? Dígale al vecino, voltea a ver a un vecino, mentiroso, dígale, no lees, haragán. Diga conmigo, ahí te hablan, dígale al vecino. ¿Es bueno o no es bueno leer la Biblia? Es bueno. ¿Es bueno o no es bueno asistir a la iglesia? Es bueno. ¿Es bueno o no es bueno ordenar su economía de tal manera que yo pueda dar mis diezmos al Señor con agrado y mis ofrendas? ¿Es bueno o no es bueno? ¿Es bueno ayunar o no? ¿Quién de los que están aquí ha tenido la bendición de un ayuno? ¿Sí? Yo soy uno de los que levanta la mano. Ok. ¿Es bueno todo eso? Sí es bueno. Pregunta, ¿y todo eso me ayudaría por sí mismo, por sí solo eso, me ayudaría a no caer en la tentación? Por sí mismo, solo eso, hacer eso, no me lo garantiza. Jesús hizo un ayuno, y al final de hacer el ayuno, le vino la tentación. ¿Pero cómo la venció? Porque Él hizo, pero Él es. ¿Está conmigo? Él es hijo. Él sabía su propósito, pero sumado a eso, siempre ayunaba, oraba. Era un tipo que constantemente se aislaba para orar. Pasaban noches enteras orando. ¿Es bueno o no es bueno orar? Sí, pasar vigilias, ¿es bueno o no es bueno? Es buenísimo, pero hacer sin ser, fracaso. Y ser sin hacer, es pérdida. Porque ¿de qué me sirve ser y no hago? Ser salvo pero no hacer obras. O Santiago dice, demuéstrame que eres por lo que haces. ¿Está conmigo? Entonces la clave es ser más hacer. Ser más hacer. Primer clave, ¿cuál es? El Espíritu Santo en mi vida. 2, mis decisiones, soy yo el que decido. Tercer clave, identidad. ¿Sí? Soy hijo y debo portarme como tal ante el enemigo. La cuarta es ser más hacer. La otra clave, diga conmigo tiempos. Tiempos. Quiero saltarme al versículo 13. Vamos al versículo 13. ¿Tiene la Biblia abierta ahí? ¿Todavía? Yo no he cerrado la mía. Cuando la cierre, diga usted, ay, gracias a Dios ya terminó de hablar Versículo 13. Así que el diablo, habiendo, y lo leo en esta versión internacional que es tan bonita, dice, así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. Lo dejó hasta otra oportunidad. En la versión Valera dice, por un tiempo. No sé si en el San Lucas dice así, lo dejó por un tiempo. Y se apartó de él por un tiempo. Aquí registra la Biblia que él fue tentado. No registra la Biblia si a lo largo de su ministerio fue tentado. ¿Qué piensan ustedes? ¿Lo sería o no lo sería? Sí, lo fue. Porque aquí hay una cosa interesante del enemigo. Él va a ser insistente. Él va a ser perseverante. Si algo que hay que admirar al diablo, y vuelvo a decir que no soy abogado del diablo, ¿verdad? Pero si algo hay que admirarle al diablo, es que es perseverante. Este también es paciente, espera. Y cuando usted medio se desubica, ¡pah!, el zarpazo. Eso se ejemplifica, por ejemplo, en Primera de Pedro, capítulo 5, cuando Pedro dice, mirad hermanos y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente viendo a quién devorar. Ahora, así se lo leí casi como que recitado, ahora se lo ilustro. Dice, despiértense, pilas, háganme un favor, muévanle de la par, muévanle un poco, así sacúdalo, despertate, pilas, dígale, despertate, despierte. Entonces dice, velad, despertaos, no estén durmiendo, no sean haraganes, no se duerman antes de tiempo, porque el adversario es como un león rugiente que anda alrededor viendo a quién devorar. ¿Cómo anda un
un león rugiente, Él no avisa, Él no pega el rugido a la distancia. Dice, aquí hay una presa fácil. ¿Qué voy a hacer? Sigiloso, paciente, no hace bulla, es un gato inmenso, ¿verdad? 2 metros y pico, 300 libras, no sé, pero se mueve sigiloso, se mueve como una gacela, porque cuando te quiere atrapar es una gacela, es rápido. Y entonces anda observándote, se mete, no hace ruido, no rumea, ahí está. Y cuando tú sientes, te cae encima. ¿Qué tengo que hacer yo? Pilas, pilas. Usted y yo tenemos que comportarnos como que si estuviéramos a las 8 de la noche pasando en medio del guarda. Los de Guatemala, tenemos para los que alguna vez nos vayan a ver en algún lugar del mundo, el guarda es uno de los lugares más serios a las 8 de la noche en Guatemala. Y Guatemala es uno de los países más violentos del mundo. O sea que elevado a la N potencia, pasar a las 8 de la noche uno en medio del guarda. ¿Cómo pasarías tú a las 8 de la noche en medio del guarda si te toca? Primero, no paso, ¿para qué me voy a meter ahí? Y hay gente que se mete a la tentación y no sabiendo que le van a caer. Primero no paso, ni de día a veces hay que pasar ahí. Y si hay que ir, pues hay que ir en el nombre del Señor y con unos 3 guaruras. O pedirle al Señor que le envíe unos par de ángeles, uno mínimo. Si uno mata 85,000, uno. Señor, envíame un ángel, aunque sea uno de esos aragancitos que anden por ahí, tráemelo, porque de algo me va a servir. Entonces, pasa usted, sabiendo que el Señor, pero ¿cómo va a pasar? Si de día usted pasa, órale, cuidado, ¿verdad? Las queridas y bellas hermanas, ¿qué hacen? ¿Ah? Porque ahí es muy difícil que el tipo, hay unos que son bien alagartados y ahí meten la mano, con o sin monedero, ¿ah? Pero hay uno así, ¿ah? Y metiéndose la plata, no enseña, reparte el dinero, no saca un billete de 100, reparte eso, saca, bueno, hace sencillo y de 10 pesos, ¿verdad? De 10 en 10, así es, ¿o no? ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál sería la estrategia? Velar. El enemigo va a estar alrededor, él va a estar diciendo, este es el tiempo para caerle, ahorita es el momento. Entonces clave es tiempos, y me agregaría y circunstancias, porque si las circunstancias se da, el diablo te va a tentar, el diablo va a poner y dice, ahorita me lo capturo a este. ¿Qué hay que hacer? Velar, pilas con todo lo que hemos hablado anteriormente, no dormirse. ¿Acaso el Señor no dice allá en Corintios, hablando Pablo, el que piensa estar firme, póngase las pilas para no caer? Versión chapina, ¿sí? El que piensa estar firme, mire, no caiga, ¿sí? El que está firme, estoy firme en el Señor, fortalecido, lleno del Espíritu, acabo de hacer un ayuno, oración, leí 10 libros de la Biblia, me los sé de memoria, ando en allí. Y el enemigo dice, una cascarita de plátano te voy a echar ahí y vas a resbalarte. El que piensa estar firme, mire, no caiga. El enemigo lo dejó en esa oportunidad. Le dijo, papadito, hoy no caíste, pero voy a esperar el momento para volverte a tentar. ¿Sí? Te voy a esperar para volverte a tentar. ¿Acaso, y no digo que esa sea la interpretación correcta, pero Señor le dice en el monte Getsemaní, Padre, qué duro esto. Ay, Señor, yo no quisiera pasar por esto, ¿verdad? Pero sabes una cosa, que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿No había tentación ahí? No estoy diciendo que el diablo llegó a acercarse, mira, no lo hagas, hombre. Bien, Pedro se acerca a Jesús y lo abraza y le dice, Señor, estoy oyendo que tú dices que vas a ir, que te vas a entregar, que vas a morir. No, Señor, tú no estás para morir, al contrario, tú vas a ser rey y vamos a hacer una sublevación y entonces te vamos a poner como rey de Israel. ¿Qué le dice el Señor? Apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo. Sutilezas, hablar al oído, hasta con textos bíblicos. ¿No dice la Biblia tal cosa? Eva, con que Dios te dijo que no comieras de ese árbol, ¿se lo había dicho Dios? Sí, se lo había dicho Dios.
Sí, le dice Eva, a ese árbol no tenemos que ni tocarlo. Eso no dijo el Señor, eso lo agregó Eva. ¿Ah? Ni tocarlo. No, hombre, eso no va a ser así. Sí, Dios lo hace porque Él no quiere que tú seas igual a Él, comételo. Y cae. Sí, con la misma palabra de Dios se la envolvió. Con la misma palabra se la envolvió. Por eso hay tantos mentirosos que con la misma palabra envuelven a la gente. ¿Verdad? Es la estrategia del diablo. Lo envuelven con la misma Biblia. Entonces vemos aquí tiempos. Lo dejó hasta otra oportunidad, dice la versión internacional. Lo dejó por un tiempo. Entonces, ¿cuál sería la clave? Interpretar los tiempos. Conocer las circunstancias. Este es un tiempo de tentación. Esta es una circunstancia. Esta patoja como me gusta. La voy a evangelizar. Ay, este varón me encanta. Ay, le voy a decir que oremos. Con este cuate se va a hacer buenos negocios. Este es un mal habido, mal hablado, pistola en la cintura. Pero vamos a hacer negocios porque voy a dar el diezmo al Señor del negocio. Tentaciones, circunstancias, tiempos. El Señor sabe y el diablo sabe cuando tú no tienes el dinero y te va a venir una tentación. Y circunstancias, cosas que te van a venir. Y sigo adelante porque ya le vi cara de malos amigos a ustedes y de cuates malos que no quieren más. Bueno, la última pues. Fíjese que ni siquiera tocamos las tentaciones como tal, sino solo observamos alrededor y hicimos varias observaciones del tema. Y vemos varias claves de cómo el Señor venció. Repasemos algunas porque de repente algunas se le queda en su corazón. La primera es el Espíritu Santo. Espíritu Santo en mi vida. Segunda clave, decisiones, mis decisiones. Tercer clave, identidad, estar afincado en quién soy. Cuarta clave, ser más hacer. ¿Sí? No solo hacer, sino ser, y no solo hacer, sino ser más hacer. La otra clave, tiempos y circunstancias. Hay que ser muy ávidos en eso. La otra clave, debilidades. Diga conmigo, debilidades. Conocer mis debilidades. El diablo las conoce. Lo malo es cuando yo no conozco mis debilidades, porque de que el diablo las conoce, las conoce. Ahora, ¿cómo sabe el diablo mis debilidades? ¿Y cómo sabe Dios mis debilidades? Dios conoce mis debilidades porque Él me hizo. Él sabe que soy imperfecto, que soy un ser humano en la tierra, sujeto a pasiones, como dice Santiago, sujeto a las circunstancias del mundo. Tengo gustos, tengo cosas, tengo sentidos, aroma. Ay, ese aroma, ay, me lleva. Tengo visión, tengo cosas que veo. Tengo lengua para saborear. Tengo piel que siente. Soy un ser humano metido aquí en esta tierra. ¿Sí? Conozco eso, pero muchas veces no conocemos nuestras debilidades. ¿Cómo sabe Dios mis debilidades? Porque Él me hizo. Pregunta, ¿cómo sabe el diablo mis debilidades? Las sabe por mi bocota. Ponga su mano en su boca. Diga, por esta pequeña boquita conoce el diablo mis debilidades. Digo pequeña porque los que tenemos boca grande hacemos por esto. Okay. Pero por ese pequeño instrumento, la lengua, Él conoce. Él lo conoce cuando usted habla, cuando expresa en voz alta y dice cosas de su corazón. Tengo hambre, dijo Esaú, y le pusieron el plato y cayó. Me gusta esa morena, es la esposa de Potifar, pero no, es la esposa de él, no la voy a tocar, pero sí oía todos los días, me gustás José, me gustás, vení para acá. Salió huyendo, gracias a Dios, no cayó, pero conocía la debilidad de José, le gustaban las egipcias. Sí, así era el tema. Él conoce tus debilidades porque tú hablas. No porque conozca los deseos, o sea, tus pensamientos, eso los conoce Dios. El diablo no puede conocer lo que estás pensando, no se puede meter en tu mente. Pero ¿cómo sabe lo que piensas? Por lo que hablas.
Entonces cuida lo que hablas. Dile al vecino, cuida lo que hablas. ¿Sí? Denle el consejo, no tenga pena, aunque sea viejito, feo, lo que sea, dígaselo. Y si se enoja con usted, dígale que yo dije. Cuidado con lo que hablas. ¿Tuvo hambre? ¿Conoce su necesidad? Sí. Usted tiene hambre, le voy a dar por ahí por sus debilidades. Y lo atacó en 3 cosas, que no vamos a tocar en sí cada tentación que se habla. Pero la primera tiene que ver con mis necesidades físicas. El pan, tuvo hambre. Dile a las piedras que se conviertan en pan. Come, ¿qué de malo hay? Entonces, ¿Dios conoce mis necesidades? Sí. Y el diablo las conoce también. Dios utiliza las necesidades que tú tienes para formarte. El diablo las puede utilizar para botarte. ¿Cómo lo tomas tú? Conoce otra debilidad, el ego. Yo. Sí. Por eso muchos cuando vienen a la iglesia dicen, ay no, ya no vuelvo a venir a esta iglesia. Nadie me saludó. Ay no, ya no vuelvo a ir a esta iglesia. Ese pastor que he creído, esa pastora de una vez que he creído son. ¿Y por qué? Iba por la calle y ni siquiera me volteó a ver. La necesidad del yo, del ser atendidos, del no ser ignorados. Ay no, es que yo no voy, ya no me voy, porque a mí solo a barrer y trapear me ponen en la iglesia, no me ponen a predicar ni a enseñar. El yo, en la necesidad de ser uno levantado en alto y que lo reconozcan, don fulano de tal Pancracio, de los Peroles, nariz de frijoles. Como no se le toma en cuenta al Señor, a la señora se va. Lo puso en el pináculo y le dijo, tírate. Todo el mundo se va a dar cuenta que eres el Hijo de Dios. Cuando tú desciendas, tomado por ángeles, y digan, ¡el Mesías vino! Adórenme, muchacha. Lo tocó ahí en su ego. Te va a tocar en tu ego. Te va a lastimar. Ay, no. La cara que me hicieron. Ay, no, yo no voy. Es que me habló muy pesado. Y no voy. El ego. Como no te pusieron ahí, no te ensalzaron, te vas. Y el diablo, no te toman, ya viste que no te toman en cuenta. Solo malas caras son. Mejor andate. Caemos. Fácil caemos. Y caemos. ¿Cuánta mujer no ha caído? Dígale a la otra, ay, ahí te hablan. Y uno le pregunta a las patojas en la iglesia, ¿y qué te pasó, mija, que te fuiste a casar con este inconverso? O como mi mamá le dijo a mi hermano, esa partida de filisteos amigos tuyos. ¿Te fuiste a casar con esa filistea incircuncisa Dalila? ¿Qué ojo le viste? ¿Qué le viste a esta? ¿Ah? Y las patojas, ay, hermano, verá que está bonito, está guapo. Es inconverso, pero conmigo se va a convertir y va a venir a la iglesia. Pero mire que... y cae. ¿Ah? Así de sencillo. ¿Qué le vio? Y uno va a decirle, mira, el Señor dice, mira aquí, allá, la palabra. Pero se deja ir por lo que le gusta su ego. ¿Por qué? Porque ese incircunciso filisteo, porque esa Dalila le dijo, qué linda estás, qué preciosa eres, mira aquí y allá. Y en su casa le faltó eso con su papá. Su papá nunca le dijo que era linda. ¿Pero a qué le dice que es linda? Entonces viene, ay, mi ego, eso me hacía falta. Que alguien me tomara en cuenta. Al fin alguien que se dio cuenta de mi belleza. ¡Fangán! Cae. ¿Hace falta que te diga alguien que eres linda cuando el Señor te hizo a su imagen? ¿Hace falta algo en tu identidad que no esté enfincado para que caiga fácilmente? Debilidades. Si tú conoces tus debilidades, tu talón de Aquiles, ahí es donde debes reforzar. Ustedes... Termino con esta ilustración de Aquiles, precisamente, en donde dice la historia que este Aquiles era un gran conquistador y un gran guerrero de Grecia. Y dicen, fábula por supuesto, que fue metido en una pila bautismal, de ahí vienen conceptos de bautismos y todo, pero que lo agarraron del calcañar y lo único que no entró en la pila bautismal de los dioses fue el talón de Aquiles, de ahí del talón lo agarraron. Entonces todo él estaba blindado, no le podía hacer nada.
y su debilidad era su talón, y por eso él se cubría su talón con hierros y todo lo demás. Son puras historias griegas, pero hay una ilustración interesante para nosotros, y es que el diablo sí conoce nuestro talón de Aquiles. Él sí conoce nuestras debilidades, y no está malo eso no es malo. ¿Sabe qué es lo malo? Que yo no conozco mis debilidades, o que dejo expuesta mi debilidad. Si yo sé que mi talón es en donde me van a tronar, ¿por qué lo dejo expuesto? ¿Por qué me expongo yo a esa situación? Si yo sé que un trago es mi debilidad como hombre, no me voy a juntar con los cuates en la esquina a echarme un trago. Si yo sé que mi debilidad es el chisme y me gusta soltar la lengua, no me voy a ir con las vecinas a contarle todo lo que no es, ¿sí? Si yo sé que mi debilidad es el dinero, no me voy a ir a meter a las casas de apuestas y todo, porque de repente me voy a juntar con alguien que me dice, vamos a robar para obtener. O sea, debilidades. Ya cerré la Biblia, así que es una buena señal para nosotros de que se terminó. Pero recordemos algunas claves. Dios nos desafía a que venzamos a nuestro enemigo. El enemigo va a estar ahí, y hay claves que nos da para que podamos ser victoriosos en esa lucha. Número 1, el Espíritu Santo. Debe ser mi amigo. Número 2, mis decisiones. Es mi decisión, voy o no voy, hago o no hago, digo o no digo. Tercero, mi identidad. Estoy identificado, sé quién soy y me porto como tal o no. Número 4, ser más hacer. No solo es hacer las cosas de Dios, sino ser alguien en Dios que me ayuda a resistir. Número ¿qué? 5, tiempos y circunstancias. Hay que velar, hay que cuidarse, porque en cualquier momentito es un tiempo oportuno para que caigamos. Y la número 6, debilidades. Debo conocer mis debilidades, conocerme, y ahí mejor no me meto, digo, mejor me alejo, mejor alejarse, mejor que digan aquí huyó que aquí cayó, mejor que digan a este que es un aquí y allá, ya, mejor no. Mejor boquita callada, porque sé que mi debilidad es hablar de más. Mejor me callo, no digo nada. Sé que mi debilidad es tal cosa, mejor me alejo, porque solo sentir el aroma. Gente que ha estado en el cigarro y le cuesta quitarse el cigarro, mal haría estar oliendo el cigarro de otros que están fumando. Mejor alejarse. Debilidades. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana, ahí sentados donde estamos, Padre, allá, Señor, en el lugar donde nos vean por la televisión y nos escuchen, aquí estamos, Señor. Estamos sujetos a debilidad y a las pasiones, Señor, de este mundo, a los deseos de los ojos, a los deseos de la carne y a la vanagloria de la vida. Estamos sujetos, Señor, en medio del desierto de nuestras vidas, a cualquier tentación. El enemigo anda como un león rugiente queriendo devorarnos. En cualquier circunstancia nos va a querer destruir. Tal parece como que estuviésemos destinados a perder. Pero tu palabra nos dice esta mañana, Señor, que tu Espíritu Santo en nosotros es clave para soportar y alejarnos de la tentación. Señor, afinca mis decisiones y mi voluntad, ser una voluntad más férrea para tomar decisiones y alejarme. Señor, ayúdame, Padre, a afincar mi identidad en ti, saber quién soy y no caer de ese lugar, porque el diablo me va a querer engañar diciéndome lo que yo no soy. Pero Padre, yo sé quién soy y no solo sé, sino hago lo que debo de hacer. Debo buscarte, orar, leer la palabra, asistir, ayunar, orar, mas eso de ser me va a ayudar a salir adelante y victorioso. Padre, yo sé, Señor, que hay tiempos y circunstancias propicias para que pueda caer. Dame sabiduría para alejarme, dame sabiduría para reconocer aquello. Y Señor, conozco mis debilidades, sé que soy débil en esto, lo reconozco, Padre. Mi enemigo lo sabe porque es un estratega de la guerra, conoce mis debilidades, pero yo conozco mis fortalezas. Yo sé que estoy afincado en tu palabra. Yo sé lo que tu palabra dice de mí y dice, escrito está, escrito está, escrito está.
Y esta última, Señor, es la palabra. Esta mañana me afinco en tu palabra, la hago rema en mi vida. Y digo, escrito está y escrito está. Y Señor, conociendo mis debilidades, mis necesidades, mi ego, yo pongo mis necesidades y mi ego a tus pies, para que, como dijo Jesús, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Te pido, Señor, que los que aquí estamos sentados, seamos gente que tome este desafío y pueda tomar esas estrategias para vencer las tentaciones de su enemigo. Oramos juntos y decimos todos, amén.